La historia de tu vida, jamás contada. Existe una historia que se ha contado desde la época de nuestros abuelos. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero también tú la has escuchado desde que eras un niño. Y sin embargo, lo más interesante, lo más curioso y lo más trágico es que probablemente la estás viviendo ahora. Y no obstante, el detalle aquí es precisamente si esa historia es verdad o si, como pasa en la mayoría de los cuentos, no lo es. Y déjame contarte esta historia explícitamente para que sepas a qué me refiero. Cuando eres un niño y llegas a cierto uso de razón, se te inculca ya la idea de que debes ir a la escuela, sacar buenas calificaciones e ir subiendo a los siguientes estudios, secundaria, universidad, para finalmente titularte. Y con un título puedes aspirar a un empleo, trabajar en este empleo 20, 30 años con fidelidad a la empresa y finalmente, al retirarte a los 65 o a los 60, podrás disfrutar de una pensión de jubilación y podrás pasar al menos con cierta calma los últimos años de tu vida. Este ha sido el modelo imperante por años, pero un rápido vistazo a la situación actual simplemente desmiente todo lo que se nos ha inculcado. Si miramos atentamente en este momento, los empleos ya no son estables, la tecnología vaga y reduce su número cada día, y finalmente, las cuestiones básicas como la seguridad y los precios que suben y los impuestos altos simplemente determinan que esta vida estable, que esta vida feliz ya no existe. Y llegados a este punto, tal vez algún día o en algún momento de la noche, mientras piensas en las cuentas que tienes que pagar, te preguntas, ¿cómo llegué a este punto? Si hicimos todo, estudiamos, fuimos responsables y seguimos trabajando arduamente en las empresas, en el Estado, entonces, ¿qué hicimos mal? En verdad no es que hayamos hecho nada mal, en verdad es que el cuento de hadas ya no existe, la situación ha cambiado y sin embargo jamás nos lo han dicho. Pero estoy aquí hoy día para hablarte de esto. Y para comenzar, déjame platicarte sobre el origen de la historia de este cuento y las razones por las que ya no funciona, para después poder entender qué es lo que podremos hacer para salir de esta locura. Este cuento tiene un origen y debemos remontarnos a principios de la Edad Moderna, más específicamente a la Revolución Industrial para poder entenderlo. Con el surgimiento de la Revolución Industrial se hacía patente la necesidad de contar con más empleados para trabajar en las fábricas. Al mismo tiempo, una gran cantidad de personas que estaban marginadas en el campo emigran hacia la ciudad en busca de las mejores condiciones de vida que existían allí, salud, mejores servicios públicos, comida de diferentes tipos. Una vez establecida esta gente, se inicia también la lucha por mejores condiciones laborales y por un salario justo, y así durante décadas hasta principios del siglo XX quedan establecidos los principales derechos, la jornada de las 8 horas, el salario mínimo y la seguridad social. Este es el cuento que se nos ha contado durante tanto tiempo, y que dicho sea de paso en aquel tiempo era bastante factible, pues si efectivamente trabajabas, ibas a la escuela y mostrabas un compromiso con la empresa, al final eras recompensado hasta el día de tu muerte. Con sus altas y sus bajas, este maravilloso cuento dura hasta mitades del siglo XX, cuando empieza a desmembrarse, y déjame contarte ahora las 3 razones por las que esto sucede. Primero, asistimos al decaimiento de la seguridad social. Para dejarlo en claro, la seguridad social se inicia en el siglo XIX con Otto von Bismarck y consiste en que cada empleado deja una parte de su salario mes a mes durante el tiempo laboral que tiene y al retirarse a los 65 o 60 años le es devuelta una pensión vitalicia hasta el día en que esta persona fallece. Esto suena maravilloso, pero lo que nadie te ha contado hasta ahora es que en aquel tiempo pocas personas pasaban de los 65 años. La esperanza de vida era mucho menor a eso, por lo que el Estado podía obtener nuevos ingresos por los depósitos de los que deseaban jubilarse y pagar a unos pocos. Esto generaba ganancias.
Lo que nadie previó es que al aumentar la esperanza de vida durante el siglo XX, mucha más gente pasaba a la edad de jubilación. Entonces los ingresos del Estado menguaban, y lo mismo pasó con las empresas como IBM que hacían exactamente lo mismo. Llegó el momento en que se suspendieron los planes de pensión de por vida y finalmente pasamos a los planes de ahorros, en los que simplemente depositas una parte de tu salario pero se te paga solo por un tiempo limitado. Estos planes actualmente se llaman 401k, AFP y ONP peruanas, entre muchos otros, que ya no dan la seguridad de antes. El segundo problema que acabó con este maravilloso cuento fue la inflación y el gasto deficitario. Pero antes de entenderlos, permíteme contarte un poco más de la historia. Después de las guerras mundiales, los estados se encontraban fuertemente endeudados y con déficits fiscales, y a fin de mantener las posiciones que habían tenido antes de dichas guerras, suscriben el acuerdo de Bretton Woods. Dicho acuerdo establece que el dólar se convierte en la moneda de reserva mundial y que todas las demás economías medirán sus propias monedas y sus crecimientos en base a él. Y es que en aquel tiempo el dólar podía cambiarse efectivamente por oro. Tú podías ir con un dólar y cambiarlo por su equivalente en oro en algún banco. Los estados, lejos de empezar a medir con más calma sus economías, empiezan a sustentar más gastos y surgen los programas y las obras sociales, lo que lleva a más déficit fiscales. Estados Unidos no se queda atrás y en 1960 admite al fin que está en déficit fiscal. El déficit fiscal no era lo único que preocupaba a Estados Unidos, pues muchas otras naciones habían comenzado a hacer los cambios de sus dólares por oro. Y efectivamente, a fin de frenar todo este intercambio de oro, en 1971 el presidente Richard Nixon retira oficialmente el dólar del oro, por lo cual el dólar ya no puede ser convertido en oro, convirtiéndose de esta manera en una moneda solo respaldada por la confianza en Estados Unidos y cuyo valor depende del mercado. Muchos habrían pensado que este problema habría debido crear un viraje a mejores y más sensatas formas de utilizar los recursos de los estados. Pero lejos de esto, lo que se vive es una expansión de crédito, de bancos y de estados que siguen incurriendo en gasto deficitario, es decir, crean más déficits e imprimen muchos más billetes a lo loco, ya que ya no existe nada que los limite. Toda esta locura de expansión de crédito lleva a los préstamos personales, lleva al auge de las tarjetas de crédito y es en buena parte la base material de la actual globalización. ¿Y ahora cómo afecta esto tu sueldo y tu sueño? Pues es muy sencillo. Cuando los estados o los bancos imprimen muchos más billetes, la cantidad de bienes no sube al mismo ritmo. Entonces el mercado descubre esto y se hace un reajuste. Los precios suben, o mejor dicho, los billetes con los que se te pagan valen cada vez menos. De esta forma se crea la inflación, pero mientras la inflación sube, tu salario no lo hace. El último problema que termina con el cuento de hadas fue la revolución de la tecnología. Hacia finales de 1980 comienza la llamada era de la información. Cada vez son necesarias menos manos de obra. Los empleos pueden ser incluso exportados debido a las telecomunicaciones. Las empresas emigran o terminan de emigrar porque a mitades del siglo XX ya habían comenzado, emigran hacia países donde la mano de obra es más barata. La tecnología vino para quedarse y no podemos prohibirla, por lo que no existe marcha atrás. Pero después de ver todo esto, tal vez te preguntes, ¿y dónde está el gobierno en todo esto? ¿Qué hizo o qué hace? Pues está aquí, contribuyendo en buena parte a toda esta situación. Lamentablemente, desde hace mucho que ya no existen líderes fuertes que deseen hacer lo correcto, aunque eso los haga ser impopulares. Primero, es inevitable que el sistema ya no podrá dar pensiones a todos, pero muchos políticos simplemente siguen bajando los beneficios, aumentando los impuestos a los jóvenes para que estos paguen a los jubilados actuales, como fue el caso de hace algunos años en España, entre otros escándalos. También deberían terminar con este gasto deficitario a lo loco, lo cual implicaría reajustes y tal vez algunas recesiones durante un tiempo mientras se equilibran las cosas, pero prefieren seguir imprimiendo billetes mientras los precios suben y tu sueldo no alcanza. Entonces los políticos prometen empleos fijos, prometen mejores condiciones,
Prometen simplemente que las cosas van a mejorar y le echan la culpa a la situación, le echan la culpa a los mercados, cuando simplemente ellos no dan soluciones completas. Lo único que hacen es echar la pelota al siguiente de turno. Entonces, es así como llegamos al final del cuento. Salarios que ya no alcanzan, impuestos que suben, empleos que desaparecen día a día a causa del avance de la tecnología y una seguridad social que ya no puede cuidarte hasta el día de tu muerte. Pero lo más terrible es que nadie te lo contó. Nadie se tomó la molestia de explicarnos que este mundo ha cambiado, ni los políticos, ni otro tipo de dirigentes han tenido el valor de decirnos que las cosas ya no son como eran antes. Y mientras tanto, seguimos trabajando en un esquema que ya no nos garantiza el final feliz. La pregunta entonces que nos queda por hacer es esta. ¿Es posible salir de toda esta locura? ¿Es posible encontrar un camino distinto que pueda proveernos aquel final que todos buscamos? Un final feliz, un final donde realmente podamos gozar por todo el trabajo que hemos dado. Y la respuesta es sí. Y para responder esta pregunta, permíteme iniciar la segunda parte de este video.